Muchas veces he escuchado que cada persona es libre de elegir su destino. Yo la verdad no estoy de acuerdo, y mi motivo no son teorías ni suposiciones mías. Yo formo mi criterio basándome en mis propias experiencias. Cuando digo que no estoy de acuerdo en que exista el libre albedrío, lo digo porque al menos en lo que he podido observar entre mi familia y otras personas cercanas, uno nace ya con el futuro marcado. Me explico, mi bisabuelo durante la gran parte de su vida fue dueño de un rancho y su respectivo ganado. En una ocasión, un borracho se metió a la propiedad de mi bisabuelo. Iba armado y empezó a disparar contra los animales. Por supuesto que mi bisabuelo salió con su escopeta y disparó al borracho. Pero para cuando eso pasó, el tipo ya había matado a 3/4 partes del ganado de mi bisabuelo. Aquel incidente no fue una elección, sino más bien una serie de circunstancias que aparentemente ya estaban predestinadas. Debido a lo que sucedió, y siguiendo las costumbres arraigadas en el lugar donde vivía mi bisabuelo, tenía el derecho de reclamar a la familia del intruso todas las pertenencias que considerara necesarias para compensar el valor de los animales que el borracho había matado. Si la memoria no me falla, los animales sacrificados por el hombre ebrio fueron los siguientes: un caballo, 3 toros, 9 vacas, y entre borregos y cabras, sumaban alrededor de 30 animales en total. La compensación que mi bisabuelo podía reclamar no se limitaba solo al valor de los animales, también abarcaba las crías que podrían haber tenido, y los productos que se podrían haber obtenido a través de su explotación, como quesos, leche y lana. Era un monto considerable, y la familia del borracho fallecido se encontraba en una situación complicada. Aunque mi bisabuelo se quedó con el taller de herrería del difunto, esto no resultó ser suficiente para reparar los daños causados. Con la aprobación del encargado del pueblo, mi bisabuelo decidió tomar medidas más drásticas para equilibrar las pérdidas. Se le permitió quedarse con la hija menor del hombre fallecido, autorización que en esos tiempos y en ese contexto se consideraba una forma de compensación. Así, la joven se convirtió en la esposa de mi bisabuelo, y de esta unión nacieron mi abuelo y sus hermanos. A todo esto, como era todo un enredo, volver a poner en marcha el rancho centrado en la ganadería, mi bisabuelo tomó la decisión de dedicar su terreno a la siembra. Al mismo tiempo, se las arreglaba para dirigir el taller de herrería, y con las ganancias de este último emprendimiento, logró poner en marcha la nueva faceta agrícola. Mi bisabuelo tuvo la bendición de tener 4 hijos varones. A 3 de ellos los instruyó en las complejidades del cultivo, enseñándoles los secretos del manejo de la tierra para la siembra. A mi abuelo, por otro lado, le transmitió los conocimientos necesarios para liderar con maestría el taller de herrería. Entre las chispas y el fragor del taller, mi abuelo cruzó caminos con mi abuela, porque la familia de ella era clientela habitual. La descendencia de mis abuelos consistió exclusivamente en niñas, así que a medida que mi abuelo envejecía, se planteó la necesidad de asegurar la continuidad del taller de herrería. Con el deseo de dejar un legado, buscó a un joven competente que pudiera llevar las riendas del taller cuando ya no estuviera. El elegido fue el hijo mayor de un buen amigo de mi abuelo. Este joven resultó ser un prodigio con el metal, mostrando un talento innato para el trabajo con hierro y acero. Con el tiempo, el taller floreció aún más bajo su habilidosa dirección. Ese hábil artesano terminó por contraer matrimonio con la hija mayor de mis abuelos. De esa unión nací yo. Cuando me adentré en la secundaria, comencé a echar una mano en el taller de mi papá. Ahora, ese taller es mi responsabilidad, no porque fuera mi única opción en la vida, sino porque a pesar de haber completado la universidad, decidí mantener viva la tradición que ha perdurado en mi familia durante tantos años. Aunque no me desenvuelvo directamente en la forja de metales, mis estudios universitarios me brindaron la capacidad de transformar la herrería en un próspero negocio. Actualmente, cuento con 5 empleados bajo mi dirección. Mi papel se centra más en la gestión y administración del taller,
Aunque no soy un herrero en el sentido tradicional, mi negocio representa la continuación de la herrería que mi bisabuelo manejó con esmero. Mi bisabuelo, inicialmente beneficiado por la ganadería, se vio obligado a cambiar de rumbo debido a un incidente con un hombre ebrio. Después de todo, si aquel borracho no hubiera causado estragos en el ganado de mi bisabuelo, las cosas se habrían desarrollado de manera completamente diferente. Es curioso, cómo un evento aparentemente negativo puede tener ramificaciones que afectan a generaciones futuras. La tragedia que llevó a la pérdida masiva de animales también resultó ser el punto de partida para una nueva etapa en la vida de mi bisabuelo. La necesidad de recuperarse de las pérdidas lo llevó a una decisión inesperada: casarse con la hija menor del hombre fallecido, cambiando el curso de la historia de mi familia. Si mi abuelo no hubiera nacido de esa unión, las cosas habrían tomado un rumbo diferente. Su género, al ser niñas, generó la necesidad de contratar a un hombre para operar la herrería familiar. Este suceso, en última instancia, llevó al encuentro y matrimonio de mis padres. La herrería, bajo mi dirección, se ha transformado en un negocio próspero. Nos especializamos en atender a una clientela de clase media alta hacia arriba. Cada pieza que sale de nuestro taller lleva consigo un diseño elaborado, ya que nos negamos a trabajar en proyectos minimalistas. Aunque algunos clientes buscan cosas más simples, siempre insisto en que independientemente de la simplicidad, el trabajo será diseñado y ese diseño tendrá su costo. Este enfoque no solo define nuestro estilo, sino también la clientela con la que elegimos trabajar. Al cobrar como diseños completos, nos aseguramos de evitar tratos con clientes de presupuesto limitado. La verdad es que preferimos tener clientes dispuestos a pagar por la calidad y originalidad de nuestro trabajo, y eso nos permite mantener precios elevados. La filosofía de negocio que adopté se basa en la idea de que aquellos con recursos económicos altos no escatiman en gastos cuando encuentran algo que les gusta. Esta mentalidad nos ha permitido no solo mantener un nivel de calidad elevado en nuestras creaciones, sino también asegurar la continuidad del negocio a lo largo del tiempo. Tampoco trabajo para millonarios, pero yo diría que el promedio de mis clientes gana al mes por lo menos 40,000 pesos. Los trabajos que hacemos están tan bien hechos que no tenemos la necesidad de andar buscando clientes. Todo aquel que ha solicitado nuestros servicios nos recomienda, y así por una recomendación, fue que el 2019 conocí a doña Mercedes, una señora de unos 60 y tantos años, muy fina y de mucho dinero. Esa señora, sin duda, era todo un enigma, desde la forma en que se expresaba hasta su apariencia y comportamiento peculiar. Hoy en día, no es raro encontrarse con personas cubiertas de tatuajes, pero lo que resulta excepcional, al menos desde mi perspectiva, es ver a una mujer de edad avanzada adornada con tatuajes por doquier. En ambas muñecas tenía un ojo tatuado, 3 triángulos decoraban su cuello, una pequeña estrella de 7 puntas se asomaba cerca de una de sus orejas, y cada uno de sus dedos estaba marcado con anillos tatuados. Los trabajadores me llegaron a decir que la señora llevaba un tatuaje en la espalda. Yo no sabría decirles si eso era cierto o no, pero los trabajadores decían que cuando iba al taller con el cabello recogido, se le podía ver un tatuaje que se extendía de hombro a hombro. Además de los tatuajes, los accesorios que elegía para vestir eran, por decirlo de alguna manera, igualmente singulares. Pulseras adornadas con cruces inusuales, un collar con la figura de la triqueta, y sus aretes eran de pequeñas calaveras. Repito, yo sé que algunas de estas cosas pueden ser normales en gente de hoy, sobre todo en adultos jóvenes, pero ella era una señora de más de 60 años, y era una señora elegante, de clase, por eso su apariencia llamaba tanto la atención. Doña Mercedes era dueña de una especie de casa para señoritas. El lugar que la señora administraba era algo así como un internado. Era un lugar grande, yo diría que de construcción eran unos 400 metros, dividido en 3 pisos, además de un patio bastante amplio. No sabría decir con exactitud cuántas muchachas vivían ahí,
sé que eran más de 10 y menos de 15, lo digo por la cantidad de habitaciones que tenía el lugar, eran 7 habitaciones. De esas 7 habitaciones una era individual, 2 tenían litera, y las otras 4 habitaciones eran para 3 personas, pero el lugar no estaba al 100% de ocupación. Por eso les digo que eran entre 10 y 15 las muchachas que vivían ahí. Según lo que yo llegué a platicar con doña Mercedes, ahí recibían a las muchachas a partir de su primer periodo y podían salir hasta que cumplían 17 años. Los padres de las muchachas tenían que pagar 4,000 pesos mensuales, lo que cubría comidas, vestimenta, accesorios de higiene personal y la educación que recibían, la cual era especial. A lo largo de los varios años que pasaban ahí, recibían materias como química, biología, herbología, historia, teología, astrología, medicina, geología, lenguas antiguas y otras cosas medio raras. El primer trabajo que doña Mercedes solicitó fue cambiar las rejas de todas las ventanas. Fueron 4 diseños diferentes, además de que fueron diseños demasiado específicos, pidió un diseño para la única ventana de la única habitación individual. El diseño incluía un pentagrama medio camuflado con el resto del diseño. En cuanto a las habitaciones con literas, el diseño de las rejas llevaba varios triángulos entrelazados. Para las otras 4 habitaciones, el diseño consistía en 9 círculos unidos por líneas que se extendían en todas direcciones, y para las rejas de todas las demás ventanas del inmueble, el diseño era una media luna mezclada con un sol. En todos los años que he diseñado rejas para ventanas, jamás me habían solicitado cosas tan específicas. La señora Mercedes quedó muy contenta con el trabajo que le hicimos, porque los diseños quedaron tal cual ella los había solicitado, además de que quedó todo listo, incluyendo la instalación, en la misma semana que ella lo solicitó. Después de que terminamos la instalación de las rejas, doña Mercedes, como agradecimiento, nos invitó a todos a comer. El comedor que doña Mercedes tenía en ese lugar era impresionante, una mesa de cristal para 16 personas. Y en esa ocasión fue la primera vez que vi a las muchachas que vivían ahí, lo cual fue raro, porque cuando fui a tomar las medidas de todas las ventanas, no vi a ninguna muchacha. Tampoco mientras hacíamos la instalación de las rejas, no tengo idea de dónde estaban ellas. El punto es que cuando nosotros y doña Mercedes nos sentamos en el comedor, fueron algunas de las muchachas las que se encargaron de servir la comida. Su atuendo podría describirse como un tipo de uniforme, aunque no de manera exacta. Las muchachas llevaban tacones negros, medias negras, una falda de longitud media y color negro. Completaban su vestimenta con sudaderas que no tenían un color específico. Cada una de las 4 muchachas que nos atendieron tenía una sudadera de un color diferente. Recuerdo claramente que una llevaba una sudadera roja, otra una azul oscuro, la tercera una en tono entre amarillo y café, y la última tenía la sudadera blanca. Unos 5 meses después, doña Mercedes volvió al taller para solicitar otro trabajo. Quería cambiar el portón. El que tenía ella era de reja, como casi todos los portones de las casas, de los que se puede ver de un lado al otro, y lo quería cambiar por uno cerrado, no liso, porque también tenía su diseño. Pero el diseño era relieve sobre las hojas de metal. Recuerdo claramente que desde la primera vez que doña Mercedes llegó al taller para solicitar las rejas de las ventanas, nos pidió expresamente que ni yo ni ninguno de los trabajadores tomáramos fotos. Así que, lamentablemente, no tengo imágenes para mostrarles, pero bueno, hay que respetar lo que el cliente pide. Después de terminar con el portón, pasó más de un año sin que doña Mercedes pidiera un trabajo grande. Claro, cada 2 o 3 semanas encargaba alguna cosa más sencilla. Recuerdo que en una ocasión le hicimos la reparación del enrejado de un balcón, también reforzamos la protección de las escaleras, y nos llevó unos adornos que estaban algo desgastados para que los dejáramos como nuevos. Doña Mercedes siempre fue una señora agradable. No diría que éramos amigos, pero nos llevábamos bastante bien, y cada vez que venía al taller, teníamos pláticas amenas.
En una de esas charlas, le pregunté cuántas maestras tenía para atender a las muchachas de su internado. Resultó que ella era la única que se encargaba de la educación de las señoritas. Doña Mercedes no solo era dueña del lugar, sino también la rectora, cuidadora y educadora de esas jóvenes. Ella misma les enseñaba a preparar los alimentos para que no tuviera que encargarse de eso. Las muchachas, por su parte, eran responsables de mantener el lugar limpio y en orden. Era fascinante ver cómo todo funcionaba a la perfección, sin necesidad de la intervención de terceros. Doña Mercedes llevaba un control meticuloso de cada aspecto de su internado, y esa autogestión tan eficiente era un testimonio de su dedicación y la disciplina que inculcaba en las jóvenes que ahí residían. Era evidente que la señora era una mujer bastante preparada. Me intrigaba su capacidad para mantener este lugar seguro, sin la presencia de ningún guardia a la vista o algo por el estilo. Mi duda era que al ser un lugar en el que únicamente había mujeres, y todas menores de edad, pues si a alguien se le ocurría meterse podría terminar en una enorme tragedia. La respuesta que me dio la señora me dejó muy intrigado. Me contó que ya había enfrentado situaciones difíciles en 2 ocasiones. En estos eventos, personas habían intentado ingresar al lugar con intenciones oscuras. La primera vez fue un hombre, y la segunda vez, 3 individuos se atrevieron a irrumpir en el espacio. Ambos incidentes habían llevado a situaciones desagradables y en ambas ocasiones los intrusos tuvieron que ser sacados del lugar cubiertos con una manta blanca para ir directo a la morgue. Doña Mercedes las preparaba para enfrentar cualquier amenaza. A mí eso no terminaba de cuadrarme, porque no creo que una señora de más de 60 años pueda enseñarle artes marciales a unas niñas, pero cuando le pregunté al respecto, su respuesta fue demasiado ambigua. Me dijo algo así como que el cuerpo no era lo único que se podía utilizar para defenderse. Dudo mucho que ella les enseñara a usar armas de fuego, así que en realidad no tengo idea de a qué se refería con esas palabras. A principios de febrero, Doña Mercedes fue al taller a solicitar un trabajo grande. Ella quería cambiar todas las puertas, pero no solamente las del internado, sino también las de su casa. Aprovecho para aclarar que hasta ese momento, yo pensaba que la señora vivía dentro del internado, pero al parecer solamente estaba ahí para realizar sus funciones, pero no pasaba las noches en el lugar. En fin, en el internado había un total de 13 puertas y en la casa de la señora Mercedes había 7 puertas, así que teníamos que tener 20 puertas listas con su diseño tan exótico, pintadas y colocadas para el jueves de la primera semana del mes de marzo. Ni un día antes ni un día después quería esas puertas instaladas en esa fecha específicamente. No tengo idea del por qué y la verdad no le pregunté. El diseño del forjado de las puertas ya no fue tan sutil como habían sido los diseños de los anteriores trabajados que nos había pedido. Las 20 puertas tenían el mismo diseño. Me resultaría imposible describirlo con precisión, pero si les puedo decir los símbolos que tenía, era el ojo ese que es de Egipto, una pirámide, un pentagrama, un símbolo que jamás había visto, pero que a todas luces se hacía obvio que tenía algo que ver con el diablo. También había una especie de eclipse con cuernos y la estrella de los judíos. Todos los símbolos estaban integrados al diseño de una forma tan precisa que cuando le enseñé el borrador a un amigo, que era experto en diseño, me dijo que ni siquiera a él se le hubiera ocurrido algo tan perfectamente integrado. Me recalcó que la señora debía tener unos conocimientos muy avanzados para poder haber ideado algo como eso. Las puertas estuvieron terminadas e instaladas el día que doña Mercedes lo especificó. Después de eso, le realizamos algunos otros encargos menores durante 6 meses, hasta que a principio de octubre, curiosamente justo cuando llegó un nuevo obispo a la ciudad, doña Mercedes fue al taller a visitarme, para platicarme que iba a tener que cerrar su internado. No fue específica sobre el motivo del cierre. Ella me entregó un sobre con una buena suma de dinero y 2 juegos de llaves. Me pidió que el 25 de ese mes fuera tanto al internado como a su casa a retirar las 20 puertas y me especificó que el metal debía fundirlo y que podía regalarlo, tirarlo o lo que quisiera,
pero no quería que yo reutilizara el metal fundido de las puertas. El dinero que había dentro del sobre era lo suficiente como para seguir sus instrucciones al pie de la letra, sin hacer ni una sola pregunta. Sin embargo, no regalé lo que quedó luego de fundir las puertas. Ahí lo tengo, guardado, arrumbado en un rincón del taller. Lo más interesante de todo es que los trabajadores me han dicho que de vez en cuando pasan cerca del lugar donde está eso, pueden escuchar voces de mujeres que dicen cosas que ellos no pueden entender. Cuando decidí emprender mi viaje, lo primero que hice fue revisar detenidamente el nivel de aceite y agua de mi vehículo. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden para el camino que tenía por delante. A menudo, nos encontramos en lugares donde es difícil encontrar incluso agua, así que era esencial estar preparado. Después de confirmar que todo estaba en buen estado, subí a mi tráiler y comencé a ponerlo en marcha. Le di tiempo para que se calentara adecuadamente, observando cómo la compresión del motor aumentaba. Una vez listo, me puse en marcha. Después de un tiempo considerable, empecé a sentirme un tanto mal. Este malestar no era repentino, sino que se debía a días previos de trabajo intenso sin el descanso necesario. Sentía molestias en el cuerpo y un ligero resfriado. Decidí detenerme por un momento y buscar algo en el botiquín. Tomé una pastilla para aliviar los síntomas y descansé un poco. Después de aproximadamente media hora, continué mi camino. Sin embargo, más tarde, volví a experimentar malestar, pero esta vez, me paré de nuevo y tomé otra pastilla. Después de reposar y sentirme mejor, reanudé mi viaje. La noche empezó a caer, y mientras atravesaba Tehuacán, noté algo inusual. A mi lado izquierdo, se formó una sombra que parecía una bola envuelta en una sábana. Era extraño, una especie de bola grande, como de 80 centímetros, cubierta por una sábana. Así fue como ocurrió, y déjenme contarles que en ese instante experimenté un susto de proporciones notables. Fue como si alguien tocara el cristal de mi ventana de manera inesperada. Vi algo y cada vez que volteaba, me desconcertaba aún más. La atención dividida entre el volante y la figura que me seguía generaba una sensación incómoda. En algún punto, mi nerviosismo comenzó a crecer y sin saber qué hacer, decidí cerrar el cristal, aunque lo llevaba un tanto bajo. Seguí conduciendo, pero la presencia de esa figura se mantenía persistente, como una sombra indeseada. Después de un tiempo, el nerviosismo se apoderó de mí, dejándome sin saber cuál era la mejor forma de lidiar con la situación. Cerré el cristal, pero la figura continuaba ahí, y la tensión se palpaba en el aire, y mi única opción era mantener la concentración en la carretera. De repente, la silueta se atravesó justo frente a mí, obstruyendo mi visión de manera abrupta. Agarré el volante con fuerza, tratando de lidiar con lo inesperado de la situación. La figura se movió hacia el otro lado del tráiler, pero la distancia entre nosotros seguía siendo un misterio. Debía ser de unos 10 a 15 metros, lo cual no hacía más que intensificar mi desconcierto. La figura continuaba su seguimiento, ahora alternando entre los dos costados del tráiler. En un momento, pasé unas vías cerca de Tehuacán y la figura persistía, haciendo que mi nerviosismo alcanzara nuevos niveles. Después de pasar las vías, la figura seguía ahí, pero ahora se sumaba un chillido similar al de puercos, un sonido que desconcertó mis sentidos. No bajé la velocidad, más bien aceleré, utilizando el freno del motor para generar un ruido adicional y espantar lo que me seguía. La figura y el chillido continuaban, desafiando mis intentos de librarme de ellos. Fue en ese momento, en la desesperación y el temor creciente, que opté por recurrir a una estrategia conocida por muchos conductores. Comencé a echar bendiciones y a rezar, buscando protección en ese momento de inquietud. Mientras avanzaba, la figura se desvanecía en una maleza densa, entre árboles y matorrales. Sin embargo, una última sorpresa aguardaba, ya que de entre los árboles emergió una luz,
una bola de fuego iluminando parte de la maleza antes de desaparecer por completo. Después de ese incidente, me tomé un momento para reflexionar sobre lo sucedido y después de eso, lo compartí con don Enrique. A partir de ese momento, comenzaron a escucharse unos chillidos de puercos resonando en la carretera. En mi espejo retrovisor, observé con atención, ya que en ocasiones algunos compañeros se dedican al transporte de animales. Pensé que tal vez alguien venía detrás de mí, muy cerca, pero al prestar más atención, el ruido resultó ser ajeno. Don Enrique, al escuchar mi relato, inicialmente consideró que podía tratarse de una alucinación. Sin embargo, su sorpresa fue palpable cuando compartió la experiencia con otro compañero, quien le reveló haber experimentado lo mismo en ese tramo de la carretera. Continué mi camino hasta llegar a un restaurante, donde pedí un pan, preferiblemente duro, debido al susto que aún me acompañaba. Al recibir el pan, noté un sabor amargo al morderlo, una sensación que persistió a lo largo de la experiencia, tal vez atribuible al mismo susto que seguía resonando en mi mente. Después de un rato, opté por calmarme con una taza de té. Fue en ese momento cuando un compañero se acercó, observando mi estado alterado. Al preguntarme qué sucedía, le compartí la extraña vivencia en la carretera. Su respuesta, lejos de sorprenderme, confirmó que no era un caso único, pues al parecer, varios compañeros habían experimentado situaciones similares en esa misma carretera. La explicación que recibí fue que cada carretera tiene su propia historia, marcada por curvas peligrosas, accidentes mortales y la presencia de seres que por diversas razones han quedado atrapados entre los límites de la vida y la muerte. Estas historias se entrelazan en la soledad de una cabina de tráiler, compartiéndose entre los viajeros que transitan por esos caminos. A pesar de estos relatos y experiencias compartidas, la explicación de lo sucedido sigue siendo un misterio sin respuesta clara. ¿Se trata de una maldición, de seres que vagan en la carretera, o simplemente de la sugestión y el temor que se apodera de los conductores en momentos de tensión? Esta incertidumbre perpetúa la leyenda, transformando cada trayecto en una posible travesía llena de enigmas y sorpresas inexplicables. Pero según mi experiencia y lo que algunos otros me han contado, se trataba de brujas que acechan el camino de algunos traileros en esa parte del camino, el cual espero no volver a recorrer. Esta fascinante leyenda nos transporta a la carretera que conecta San Miguel de Allende con Celaya. Incluso hoy, si te aventuras por este camino, podrás descender hacia el puente, donde la escena se transforma en un lugar donde se encuentran veladoras, huevos podridos y flores. Elementos que comúnmente se utilizan en lo que algunos llaman rituales satánicos durante las noches. Remontémonos a 1575, cuando dos frailes franciscanos, el fray Francisco Doncel y el fray Pedro de Burgos, transitaban por este puente. Su misión era entregar dos figuras sagradas del Cristo de la Conquista. Sin embargo, su jornada se vio interrumpida por la llegada de chichimecas, miembros de una tribu reconocida, que los españoles nunca lograron conquistar. Trágicamente, los asesinaron en este lugar, tejiendo así una oscura historia en torno al puente. Esta estructura, que antiguamente formaba parte de la carretera hacia Celaya, ha sido testigo de numerosos accidentes automovilísticos a lo largo de los años. Quienes han sobrevivido a estos percances han compartido experiencias inquietantes, mencionando haber visto a un padre con una túnica similar a la de los monjes franciscanos, justo antes de perder el control de sus vehículos, sin motivo aparente. Fue en esos momentos de tragedia y misterio cuando comenzó a tejerse el vínculo entre las muertes ocurridas en este sitio y la presunta maldición que lo rodea. La energía que emana de este puente ha sido descrita como profundamente macabra, dejando una marca indeleble en la percepción de quienes se aventuran por sus inmediaciones. La advertencia se hace más firme al anochecer.
cuando se dice que la presencia de satanistas se hace más evidente. La oscuridad despierta misterios y actividades inexplicables, convirtiendo las noches en un terreno fértil para experiencias aterradoras. La recomendación ferviente es visitar este lugar durante el día, donde la luz revela la majestuosidad del entorno, pero las noches, marcadas por la detección de actividades satánicas, son un territorio que es mejor evitar a toda costa. La leyenda persiste, tejida en la historia de un puente que, aunque físicamente tangible, se ha convertido en el epicentro de una narrativa que despierta temor y curiosidad en aquellos que se atreven a sumergirse en su enigma. La verdad es que esta historia, aunque fuerte, creo que es importante contarla para que todos estén alerta. A veces, lo que piensas que es tu mejor amigo, puede resultar ser tu peor enemigo. Todo comenzó con mi tío y una amiga de la infancia. Ella y mi tío eran inseparables desde que eran jóvenes, pero como dice mi tío, a veces las apariencias pueden ser engañosas. En una ocasión, mi tío visitó la casa de su amiga. Lo que descubrió ahí cambió para siempre la percepción que él tenía sobre su amiga. En medio de las paredes había símbolos extraños, en un mueble estaba una estatua del diablo y otras cosas inquietantes que sugerían la práctica de la brujería en esa casa. Las cosas que vio mi tío no estaban escondidas en el cuarto de su amiga, por lo tanto, significaba que lo que fuera que estuviera pasando ahí, lo realizaba toda la familia, no solo la amiga. Mi tío trató de no ponerse paranoico, y no quiso darle mucha importancia a lo que vio en la casa de su amiga, asumió que lo que había visto no era necesariamente malo, eligió pensar que tal vez la familia de su amiga tenía unas creencias diferentes y así dejó el asunto, pero haciendo uso del sentido común. Poco a poco empezó a marcar algo de distancia, si bien él no quiso juzgarla, pero tampoco quería involucrarse. Esa pequeña brecha que se abrió entre ellos dio paso a que la amiga consiguiera novio, lo cual resultó bastante bien, porque mi tío y el novio de su amiga se cayeron bastante bien, y no solo eso, sino que el novio de la amiga le presentó una muchacha a mi tío y se hicieron novios, así que ahora eran un pequeño grupo de 4. Sin embargo, desde que los 4 empezaron a salir a pasear, algo poco a poco fue cambiando en la amiga de mi tío, se portaba como si estuviera irritada, además parecía no tolerar mucho a la novia de mi tío, es más, mi tío decía que inclusive ella llegó a hacer ciertos comentarios sarcásticos y malintencionados, que ponían incómoda a la novia de mi tío. Fue a través de un conocido, que Margarita, la novia de mi tío, recibió la noticia, que cambiaría su perspectiva. Su amiga no solo estaba actuando por celos, sino que estaba enamorada de su novio. La revelación llegó como un golpe, desgarrando la ilusión de la amistad sincera y leal que ambas compartían. El corazón de Margarita, antes lleno de confianza y alegría, se vio afectado por la traición y la sorpresa. No podía creer que la persona en la que había confiado ciegamente tenía sentimientos ocultos que amenazaban con romper el delicado equilibrio de sus relaciones. La amistad, una vez fuerte como un lazo indestructible, se tambaleaba bajo el peso de la revelación. Así, en el tejido de la vida de Margarita, se entretejía una historia de amistad fracturada y amores ocultos. El simple giro de conocer al hombre de su vida se transformó en una trama compleja de lealtades traicionadas y sentimientos escondidos. La sencillez inicial de la amistad se desdibujó ante la complejidad de las emociones humanas, demostrando que a veces las apariencias pueden ocultar verdades que solo se revelan en los momentos menos esperados. Margarita, molesta por lo que escuchó, no se quedó con los brazos cruzados y decidió enfrentar a su amiga, a pesar de que la actitud de esta última era tan evidente como el sol en el cielo. La confrontación fue inevitable, pero la amiga, a pesar de todas las señales, negó rotundamente cualquier acusación. Fue en ese momento de desencuentro, cuando la amistad que alguna vez fue sólida, se quebró en pedazos, dejando a ambas en caminos separados.
El tiempo siguió su curso, y Margarita, a pesar del dolor de la ruptura, encontró un nuevo capítulo en su vida. Su novio, quien era mi tío, el hombre que había llegado para cambiarlo todo, le pidió matrimonio. En cuestión de meses, se encontraron intercambiando votos en el altar, unidos por el lazo sagrado del matrimonio. La felicidad de Margarita se veía coronada por el amor y la promesa de una vida juntos. Sin embargo, la trama tomó un giro misterioso en el día de su boda. Un obsequio llegó de alguien que optó por permanecer en las sombras, no dejaron ningún nombre, solo una nota intrigante que decía, felices hasta que la muerte los separe. El regalo en sí era un cuadro grande, una hermosa imagen de una virgen. Margarita, con una mezcla de emoción y devoción, decidió colgar el cuadro en la cabecera de su cama en su nuevo hogar. La imagen de la Virgen se convirtió en un faro espiritual, un recordatorio constante de la protección divina que esperaba tener en su matrimonio. Cada día, antes de descansar, rezaba con fervor, pidiendo a la Virgen que cuidara su unión y guiara sus pasos por el camino de la felicidad duradera. La presencia de la Virgen en la vida de Margarita se volvía más que un adorno en la pared, era una conexión espiritual que traía consuelo en los momentos difíciles y celebración en los días de alegría. La historia de la amistad perdida quedaba atrás, reemplazada por la promesa de un nuevo comienzo, bajo la mirada benevolente de la Virgen, que en silencio observaba cada capítulo de la vida de Margarita. Unas semanas después de la boda, las cosas tomaron un giro inesperado y sombrío para Margarita. Mi tío, que antes era un novio amoroso, cambió drásticamente. La felicidad que una vez compartieron se desvaneció, y en su lugar, el mal genio y la tendencia a la bebida se apoderaron de él. Las discusiones se convirtieron en una constante en su hogar, un eco discordante de lo que alguna vez fue un amor prometedor. Las noches se volvieron un desafío para Margarita. En varias ocasiones, mi tío llegaba a casa completamente borracho, desatando su furia sin razón aparente. Los gritos llenaban las habitaciones y se encontraba en medio de una tormenta emocional, intentando calmar las aguas turbulentas de un matrimonio que se desmoronaba. El mal genio de su esposo pronto se volvió agresión física y el miedo se instaló en su corazón. Las secuelas de esas noches eran visibles en su rostro, marcado por la tristeza y el temor. La promesa de un amor eterno se había convertido en una realidad desgarradora, y la vida de Margarita estaba atrapada en un torbellino de emociones negativas. Cada día se volvía una batalla, y la esperanza de tiempos mejores se desvanecía lentamente. El trágico desenlace llegó de manera inesperada. En una de esas peleas intensas, un golpe en la cabeza resultó fatal para su esposo. La muerte marcó el fin de una relación tumultuosa, pero no fue el fin de las dificultades para ella. A pesar de la ausencia física de su esposo, el peso emocional persistía. Las sombras del pasado seguían rondando a Margarita, y la liberación que podría esperarse con la muerte de su esposo no llegó. Las secuelas de la violencia y el miedo perduraron, formando cicatrices invisibles en su alma. Después de la muerte de su esposo, la vida de Margarita se volvió aún más complicada. En varias ocasiones, la desesperación la llevó a buscar ayuda, y un amigo de ella se convirtió en su confidente. Margarita afirmaba que su casa estaba plagada de fantasmas que la atormentaban día y noche. Las noches se volvieron un campo de batalla, y en la oscuridad, los ruidos se convertían en pasos que resonaban por toda la casa. Pero lo que la aterraba aún más eran los objetos que de alguna manera misteriosa aparecían tirados por el suelo cada mañana. La realidad se distorsionaba en la penumbra de su hogar, y Margarita se encontraba atrapada en un mundo lleno de presencias invisibles y sucesos inexplicables. Sin embargo, el evento que la llevó a buscar desesperadamente a su amigo fue un sueño. Margarita, en la quietud de la noche, soñó con su difunto esposo. Pero este no era un sueño común. En la visión, la cara de su esposo estaba quemada, y lo más aterrador,
era que él la buscaba con intenciones siniestras. En el sueño, la figura de su difunto esposo intentaba ahorcarla, pero entre lágrimas le pedía perdón, repitiendo eso una y otra vez. Este sueño perturbador marcó un punto de quiebre para Margarita. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecía, y el sufrimiento que llevaba consigo era tan tangible como las sombras que la acosaban. La historia de Margarita, ahora teñida con el misterio de lo paranormal, exploraba los límites entre la vida y la muerte. La presencia inquietante de su difunto esposo en sueños y los eventos inexplicables en su hogar dejaban a Margarita en una encrucijada, luchando contra fuerzas que escapaban a su comprensión. Así, la vida de Margarita se convertía en un relato de angustia y miedo, donde los fantasmas del pasado y del más allá se entrelazaban y la búsqueda de respuestas y la esperanza de encontrar paz iban por un camino incierto, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban en sombras y sueños oscuros. Su amigo, al notar lo extraña que estaba la situación, sugirió que Margarita buscara la ayuda de un sacerdote para bendecir la casa. Pensó que tal vez, con una bendición sagrada, se calmarían los sucesos paranormales que atormentaban a Margarita. Sin embargo, la visita del sacerdote pareció tener un efecto contrario. En lugar de mejorar, los fenómenos paranormales se intensificaron. Los eventos extraños alcanzaron un punto crítico, llegando al extremo de poner en peligro la seguridad de Margarita. En una ocasión, casi se cae por las escaleras, como si una fuerza invisible la hubiera empujado con violencia, y la sensación de amenaza se volvía cada vez más palpable. Ante la falta de soluciones, una amiga de Margarita sugirió una alternativa diferente: hablar con una médium. La amiga, que conocía a esta persona con habilidades especiales, pensó que tal vez la médium podría arrojar luz sobre la situación y ofrecer algún tipo de ayuda. Desesperada y sin muchas opciones, decidió seguir el consejo de su amiga. Se comunicó con la médium y le pidió que fuera a su casa lo antes posible. La ansiedad y el miedo se reflejaban en la voz de Margarita mientras explicaba la extraña serie de eventos que estaban ocurriendo en su hogar. La médium, al enterarse de la situación, accedió a visitar la casa en un intento por comprender y abordar lo que sucedía. La esperanza y la incertidumbre se mezclaban en el aire, mientras Margarita aguardaba la llegada de la médium, anhelando encontrar respuestas y, sobre todo, una solución para liberarse de las fuerzas invisibles que perturbaban su vida. Así, la historia de Margarita se sumergía más profundamente en el misterio, donde lo sobrenatural se entrelazaba con la realidad de una manera inquietante. La búsqueda de ayuda la llevaba por caminos inexplorados, donde la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual se volvía cada vez más compleja y desconcertante. Cuando la mujer, la médium, llegó a la casa, su primera tarea fue recorrer cada rincón con atención, como si buscara algo invisible pero poderoso. Concentrada en percibir las entidades que llenaban el espacio, sus ojos escudriñaban cada sombra y cada rincón. Sin embargo, su atención se detuvo de manera inesperada cuando llegó al cuarto de Margarita. La médium se quedó parada frente al cuadro de la Virgen que colgaba en la pared. Su expresión pasó de la concentración a la consternación, y sus ojos se posaron en la imagen religiosa con sorpresa. Algo en aquel cuadro parecía perturbarla profundamente, como si descubriera una verdad oculta entre las pinceladas de la Virgen protectora. Señalando con determinación al cuadro, la médium expresó su inquietud: «Ese es el problema, hay algo en ese cuadro que no está bien». Margarita, desconcertada, defendió la sacralidad de la imagen. «No puede ser, ¿cómo puede ser el cuadro de la Virgen?», replicó, aferrándose a la creencia de que la presencia de la Virgen en su hogar debía ser una fuente de protección y no de problemas. Pero la médium persistía en su percepción, como si pudiera ver más allá de la apariencia visible. Insistió y con respeto, pidió permiso para examinar el cuadro más de cerca. Margarita,
abrumada por los extraños sucesos que habían invadido su vida, aceptó con la esperanza de encontrar respuestas y tal vez una solución a su tormento. Mientras la médium escrutaba el cuadro con minuciosidad, notó algo extraño en su composición, se dio cuenta de que el marco estaba un poco grueso y mal clavado en las orillas. Con la determinación de descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales, la médium tomó una daga de la cocina y se dispuso a abrir el cuadro por la mitad. Después de varios intentos, lograron abrir el cuadro, revelando un mundo perturbador que dejó a ambas mujeres paralizadas. Dentro del cuadro, en lugar de la imagen sagrada de la Virgen, encontraron una composición macabra y aterradora. Lo que descubrieron en el interior era casi inimaginable. Diferentes tipos de hierbas y partes de animales disecadas se desplegaron ante sus ojos, formando una amalgama de elementos extraños. La médium, con una expresión de horror, señaló hacia las imágenes que emergían desde las profundidades del cuadro. La sorpresa y el miedo se apoderaron de ellas al ver una foto del difunto esposo de Margarita con un clavo en la cabeza, una representación grotesca de la violencia que lo había llevado a la muerte. Pero lo más aterrador fue otra foto, Margarita, con un clavo encajado directamente en el corazón. Ambas imágenes estaban marcadas con ojos tachados con negro, como si alguien hubiera querido borrar la esencia misma de aquellos retratos. Detrás de la imagen de la Virgen, la médium señaló un dibujo inquietante, un diablo envuelto en llamas, como si estuviera a punto de consumirlos en fuego infernal. El simbolismo del cuadro era espeluznante, como si estuviera cargado de energía negativa y malévola. La revelación dejó a Margarita sin aliento, enfrentándose a una realidad más retorcida de lo que jamás podría haber imaginado. El cuadro, que una vez representó protección y devoción, se convirtió en un portal hacia lo siniestro. La médium, asombrada y con cautela, comprendió que el cuadro albergaba no solo objetos inusuales, sino también un oscuro ritual, que estaba afectando la vida de Margarita de maneras impensables. La médium, decidida a deshacerse de la influencia maligna que había invadido la vida de Margarita, llevó el cuadro al patio. Ahí, con determinación, comenzó a rociar mezclas de aguas y hierbas sobre el cuadro, creando una especie de barrera espiritual. El aire se impregnaba con el aroma de las hierbas, mientras la médium recitaba oraciones con una intensidad que reflejaba la seriedad del momento. Después de preparar el terreno espiritual, la médium dio el siguiente paso crucial: encendió fuego al cuadro. Las llamas danzaban alrededor del objeto, como si estuvieran consumiendo no solo el papel y la madera, sino también la energía negativa que residía en su interior. Mientras las llamas crepitaban, la médium continuaba con sus oraciones, buscando purificar el espacio y romper los vínculos oscuros que habían sido tejidos alrededor de Margarita. Pero el enfrentamiento espiritual no se detuvo ahí. La médium, con valentía, intentó hacer contacto directo con el espíritu maligno que acosaba a Margarita. Invocando su conocimiento espiritual, le ordenó que revelara el nombre de la persona que lo había invocado. La tensión en el aire era palpable, mientras aguardaban la respuesta del otro lado. Después de un momento de silencio, la entidad finalmente respondió. El nombre completo de la ex mejor amiga de Margarita emergió de las sombras espirituales. Fue un momento revelador y angustiante a la vez. La médium, armada con la verdad, tenía ahora el conocimiento necesario para confrontar la raíz del problema que atormentaba a Margarita. Con la información en sus manos, la médium no vaciló. Utilizando sus habilidades y conocimientos, obligó al espíritu maligno a regresar a donde pertenecía y a liberar su influencia sobre Margarita. Fue un proceso arduo y desafiante, donde la médium utilizó sus habilidades espirituales para cerrar el portal oscuro que había sido abierto en el hogar de Margarita. La médium, con su sabiduría y valentía, había logrado enfrentarse a lo desconocido y devolver la paz a su vida. El cuadro, ahora consumido por las llamas, representaba no solo el final de un tormento,
sino también el inicio de la recuperación y la erradicación de las sombras que habían oscurecido su existencia. Al enterarse de la verdad, Margarita no pudo contener el torrente de emociones que la invadió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, manifestando el dolor y la incredulidad que la embargaban. La traición de su ex mejor amiga, revelada por la médium, golpeó su corazón con una intensidad devastadora. En ese momento, se enfrentaba no solo a la pérdida de su marido, sino también a la traición de alguien en quien había confiado ciegamente. La revelación de la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la curación. Agradecida por la intervención de la médium, se aferró a la esperanza que ahora se abría ante ella. La médium, con su valentía y conocimiento espiritual, había sido la llave para liberarla de las garras de la entidad maligna y revelar la conspiración de su ex mejor amiga. A partir de ese día, la vida de Margarita experimentó un cambio. Aunque la pérdida de su esposo seguía siendo una herida abierta, la verdad le otorgó la fortaleza para seguir adelante. Se embarcó en un proceso de sanación, apoyada por aquellos que realmente la valoraban y querían su bienestar. Con el tiempo, las cosas mejoraron para Margarita. Encontró una nueva fortaleza en su interior, aprendiendo a confiar de manera más cautelosa y a apreciar las amistades verdaderas que la rodeaban. La traición sufrida se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de elegir sabiamente a quienes permitimos entrar en nuestras vidas. Hoy en día, Margarita ha superado gran parte del dolor que la envolvía. La lección aprendida, aunque difícil, le otorgó una perspectiva renovada sobre la vida y las relaciones. Su historia, marcada por lo sobrenatural y las complejidades de las amistades, se convierte en un testimonio doloroso. Así concluye la historia de Margarita, una mujer que a pesar de las adversidades, encontró la fuerza para seguir adelante. La lección final es clara: la elección de amistades puede tener un impacto profundo en nuestras vidas y es crucial reflexionar cuidadosamente antes de abrir nuestros corazones a quienes nos rodean. Mi nombre es José Luis y tengo 34 años, soy de Querétaro y me gustaría contar mi experiencia con mi amiga la Santa Muerte y cómo me ha protegido a lo largo de mi vida. Antes que nada, no busco convencer a nadie ni reclutar creyentes, solo quiero contar mi historia y espero que puedan respetarla. Cuando tenía 6 años de edad, mis padres atravesaban una situación económica muy difícil por un cúmulo de problemas, entre ellos una deuda familiar de la cual debieron hacerse cargo. Además, a mi padre le robaron un carro que usaba para su negocio. Debido a ese robo, mi padre perdió su trabajo, ya que era una herramienta fundamental. Luego, debió invertir más horas en otro trabajo con menos pago para poder llegar a fin de mes. Mis padres trabajaban de sol a sol y les costaba estar pendientes de mí, por eso, decidieron dejarme bajo el cuidado de mi abuela materna para que al menos tuviera una crianza más sana. Mi abuela era una mujer muy dulce, quien me crió hasta los 16 años, me recibió con los brazos abiertos y se hizo cargo de mí, tratándome con mucho amor y nunca dejó que me faltara nada. Por supuesto, mis padres le enviaban lo que podían de dinero y desde los 12 años. Mi abuela me enseñó a independizarme, me educó para que pudiera valerme por mí mismo, me enseñó a cocinar, a coser lo básico, a limpiar y a cómo tratar con las personas. En los últimos 2 años que estuve con ella, noté que me estaba preparando para vivir solo. Pensé que estaba por echarme de su casa, pero no era así. Ella me estaba preparando para algo sumamente triste, pues mi abuela sufría de un cáncer en secreto y nunca dijo ni una sola palabra hasta que comenzó a verse imposibilitada de moverse y le fue imposible seguir. Cuando recibí la noticia, me obligó a prometerle que no les diría nada a mis padres. Que ellos no debían saberlo hasta que llegara la hora. Le cuestioné por qué nunca dijo la verdad y me dio su motivo. Confesó que tenía un tumor desde hace más de 5 años, pero ese tumor permaneció dormido por obra de la Santa Muerte, quien fue su protectora en ese tiempo.
Mi abuela siempre tuvo una profunda devoción hacia la Santa Muerte, si bien yo sabía de su creencia, fue algo de lo que jamás hablamos. Ella nunca mencionaba nada acerca de eso y jamás me dijo ni una sola palabra para convencerme de rendirle culto, ni siquiera mis padres lo supieron. Creo que mi abuela comenzó a rendirle culto ya cuando mi madre se independizó. Pero bueno, es importante mencionar que antes de morir, ella me entregó una estatuilla de la Santa Muerte, era muy pequeña y de color blanco. Me prometió que la Santa Muerte me protegería siempre y cuando yo le rindiera culto aún más. Siendo sincero, la verdad yo no me sentí cómodo con esa idea, pero se trataba del consejo de mi abuela y lo que ella decía, para mí era palabra santa y no se cuestionaba. Jamás se equivocó en darme algún consejo o guía, ella fue mi segunda madre y yo respetaba todo lo que ella decía. Así que, a pesar de lo incómodo que me sentí con esa idea, lo acepté, tomé la estatuilla y permanecí con ella. Mi abuela me dio algunas instrucciones de cómo fue su lealtad a la Santa Muerte. Me pidió que no la juzgara por su apariencia y que abriera mi corazón, ya que siempre estaría ahí para mí. Me dijo que la Santa Muerte le había permitido vivir más años de los que tenía, para que pudiera cuidarme y ayudarme a saber cómo ser independiente, y que era por eso que yo le debía respeto y amor. Saber que mi abuela partiría pronto me rompió el corazón, ella era una persona increíble y a quien yo le debía mucho, por eso le pedí que buscáramos otra solución, que fuéramos con el médico y que el seguro podría ayudarla y que viviría más años, pero ella se negó. Me dijo que ella tenía un trato y que el 24 de septiembre tenía que partir de este mundo, porque el plazo se habría cumplido. El 24 de septiembre fue mi cumpleaños número 16, el cumpleaños más amargo de mi vida. Almorcé con mi abuela, me dio mi regalo y un beso en la frente, se fue a su habitación y cerró la puerta sin decir nada. Salí para tomar un poco de aire y regresé en la tarde. El hogar estaba sospechoso y en silencio. Entré en su habitación, esperando lo peor, y fue entonces que la encontré a mi abuela en la cama con una mujer sentada a su lado. Aquella mujer me sonrió de manera cálida, su presencia me decía lo inevitable. Llamé a mi abuela, pero ella no contestó. Comencé a moverla pero no reaccionó. La mujer me dijo que había llegado su hora, pero que no me preocupara, porque no había sufrido nada, me dijo que estaba en paz. Yo, algo confundido y con el alma en pedazos, le pregunté que quién era y ella me dijo que era una amiga de la familia, que por favor le avisara a mis padres que mi abuela ya estaba en paz. Me quedé observando a mi abuela por un momento y la mujer desapareció. Lloré en el regazo de mi abuela por mucho tiempo y luego fui a buscar a esa mujer misteriosa, ni siquiera supe su nombre, pero no estaba por ninguna parte de la casa. Me aterró no verla y estaba seguro de que no salió de la casa, ya que me hubiera dado cuenta. Fue como si simplemente se hubiera esfumado, y de repente escuché la voz de esa mujer, diciéndome que jamás me dejaría solo, pero la escuché desde todas partes. Al otro día fue el funeral, mis padres asistieron y se veían devastados y yo debía explicarles sobre ese cáncer, pues la noticia les cayó como un balde de agua fría. Mi madre estaba devastada, llevaba 6 meses sin poder verla y sentía mucha culpa por todo eso. Poco a poco más familiares llegaron al funeral, cada uno que ingresaba a la sala velatoria saludaba a cada uno de los integrantes de la familia, pero fue distinto cuando aquella mujer entró. Era la misma mujer que estuvo en la habitación de mi abuela. No saludó a nadie y noté que fue ignorada por cada uno de los presentes. Me quedé paralizado de la impresión, no pude quitarle los ojos de encima. Mientras ella caminaba hacia mí, intenté pronunciar algunas palabras y si bien mis labios se movían, mi voz nunca salió. Mientras ella se acercaba a mí, con un gesto me indicó que guardara silencio y así lo hice. Se colocó a un lado mío. Ella me dijo que no tuviera miedo, que ella le había hecho una promesa a mi abuela y era cuidarme siempre. La mujer caminó lentamente hacia el ataúd de mi abuela, se quedó observándola sin decir ni hacer nada. Mi madre me habló ya que me notó algo extraño, me preguntó si me sentía bien, le respondí que sí y traté de ignorarla. Quería seguir observando a esa mujer, me acerqué a ella con discreción, pero me realizó una señal de alto.
Su mirada se tornó sombría y pude apreciar cómo poco a poco su piel se fue pegando a los huesos, como si ésta se resecara, los ojos se le oscurecieron y en un pestañeo, su cara era una calavera. Imaginé que se molestó conmigo por insistir, así que me di la media vuelta y comencé a alejarme, luego comencé a trotar sin importar que me estuvieran observando, solo quería salir de ahí cuanto antes. Fuera de la funeraria me sentí mucho mejor al respirar aire fresco, pues la idea de tener a la Santa Muerte conmigo me daba pánico. Pero decidí tomar valor y confiar en mi abuela. Regresé al funeral, pero no vi más a la Santa Muerte y horas más tarde mis padres hablaron conmigo, me preguntaron si quería irme a vivir con ellos, nunca los culpé por no estar el tiempo suficiente conmigo, así que no tenía nada que reclamarles y después de todo, siempre hicieron lo que pudieron, enviaban dinero y llamaban cuando podían. Acepté irme a vivir con ellos, no tenía otra opción, de todas maneras, aún así prometí ser independiente ya que para eso me crió mi abuela. Al compartir techo con ellos, me di cuenta de que la situación era peor de lo que imaginaba, mi padre dormía 2 a 3 horas por día y nunca comprendí de dónde sacaba energías para levantarse todos los días temprano. Mi madre trabajaba 12 horas al día en una fábrica. Llegaba a casa a realizar las tareas del hogar y poder tener todo listo para que mi padre pudiera comer y dormir. Le pedí a mi madre que me permitiera ayudar en todas las tareas del hogar, así que sin dejar de descuidar mis estudios, colaboré con las tareas de la casa. Hablé con mi padre sobre sus horarios y le dije que dejara de trabajar tanto, que al menos hiciera menos horas. Mi padre se rió y dijo que tenía 2 trabajos, no podía cortar horas en alguno, pues era tener 2 trabajos o uno solo sin término medio. Mi padre trabajaba en la tarde como guardia de seguridad y en la noche en una fábrica de sacos para cemento. Los primeros días que conviví con ellos me costaba conciliar el sueño, recordaba a mi abuela y no podía evitar el llanto, a veces, la Santa Muerte se me presentaba, se sentaba a un lado de la cama y acariciaba mi rostro. Me cantaba alguna canción que solía usar mi abuela para que me lograra dormir. Ella me decía que ya no llorara, porque eso ponía triste a mi abuela y que quería verme feliz. Yo le dije que ella ya no estaba y que nada volvería a ser como antes, pero la Santa me dijo que todo sería mejor. La Santa Muerte me dijo que mi abuela no podía irse en paz si yo no la soltaba. Me giré para observarla, ella se veía igual que cuando la vi por primera vez, vestida de blanco, como siempre, con su piel de porcelana en contraste con su oscuro y largo cabello. Le dije que quería verla una vez más, recuerdo que mi abuela la llamaba Blanca, como si ese fuera su nombre y en eso la expresión amable de Blanca desapareció. Le rogué que por favor solo una vez más, no le creí cuando me dijo que ese día de noviembre era su último día. Le expliqué a la Santa Muerte que no había podido decirle cuánto la amaba, de agradecerle todo lo que había hecho por mí, le dije que aún la extrañaba y que no me acostumbraba a estar sin ella. La piel de Blanca comenzó a hundirse, quedando pegada a los huesos, pero hasta ahí llegó. Y entonces me dijo que no le pidiera eso, porque podría hacerle mal a mi abuela y que por favor la dejara descansar. Ella sabía todo lo que yo había dicho, todo lo que yo sentía y por ende no valía la pena molestarla, me dijo que su alma ya no pertenecía a ese plano. Yo no escuché nada de lo que dijo y entre lágrimas le rogué que me dejara verla. De la nada la habitación comenzó a sentirse helada, a pesar de ser una noche calurosa, en eso Blanca me mostró su rostro cadavérico y entendí que se estaba enojando conmigo. Mi madre entró a la habitación, dijo que me escuchó hablar y que pensó que estaba sonámbulo, le respondí que todo estaba bien, pero ella se quedó confundida. Blanca se levantó para alejarse hacia la puerta, traspasó a mi madre y desapareció. Mi madre se sentó a mi lado y comenzó a hablar conmigo sobre la abuela y cómo superar su muerte. Sinceramente, escuché la mitad de lo que me decía, ya que no le presté atención, no quería consuelo, quería una oportunidad para decirle que la amaba. Mi abuela siempre estuvo conmigo, siendo padre y madre a la vez, pero no recuerdo en algún momento detenerme y decirle que la amaba. Estoy seguro de que ella siempre lo supo, pero necesitaba expresárselo. Poco a poco,
comencé a entrar en un pozo depresivo debido a la muerte de mi abuela, no lograba superarlo y mi amiga Blanca siempre estuvo ahí, apoyándome. Me alejó de los peligros y de las personas que querían hacerme daño, cada vez que creía que estaba solo, en el autobús, haciendo las compras, en casa. Siempre estaba a mi lado y aunque no habláramos mucho, la veía junto a mí. Mi madre comenzó a preocuparse por mi forma de ser, me notó muy retraído y aislado, intentó convencerme de ir con un psicólogo, pero me negué y cuando quería hablar con alguien, lo hacía con mi amiga Blanca. Cuando llevaba más o menos unos 3 meses con mis padres, comencé a perder el apetito, la comida no me pasaba por la garganta, recuerdo que en una ocasión estaba por tragar un bocado de la cena y simplemente no pude. Debí escupirlo porque se me hacía imposible el comer. La Santa Muerte me dijo que debía comer y yo le dije que no tenía hambre, entonces tomé el plato de comida y lo arrojé todo a la basura. Estaba en un proceso de negación donde yo mismo era mi propio enemigo. La expresión tierna de la Santa Muerte se esfumó en un instante y comencé a sentir frío. Entonces su voz retumbó en mis oídos y me dijo que estaba tallando mi propia lápida y que la muerte era necesaria para la vida. La verdad ignoré a Blanca y me dirigí a mi habitación, no llegué a entrar, ella estaba en la puerta, bloqueando el paso, su rostro era una calavera. Usaba una túnica blanca que se movía junto con una brisa gélida y sujetaba algo con sus huesudos dedos que pocas veces mostraba. Me dijo que debía terminar con mi duelo y comenzar a vivir. Yo le dije que necesitaba verla para poder estar en paz. 2 luces rojas se encendieron en las cuencas de sus ojos, el suelo comenzó a temblar como si hubiera un terremoto, todo se volvió negro y dejé de sentir mi cuerpo, no había angustia, dolor, sufrimiento y no sentía nada. Comencé a oír voces en un eco que no lograba reconocer, sus palabras se oían distantes y poco a poco, comencé a sentir mi cuerpo, cuando me di cuenta estaba en un pasillo, al fondo, una luz blanca me guiaba a seguirla, caminé algunos pasos y noté una sombra bloqueando la luz, poco a poco tomó esa forma humanoide. Su sola forma de caminar me fue suficiente para reconocerla, mi abuela estaba ahí. Intenté correr hacia ella, pero aunque sentía mis piernas moverse eufóricamente, no lograba acercarme sin importar el esfuerzo que realizara. Blanca, quien estaba a mi lado, me dijo que no avanzara, que me quedara ahí y que dejara que ella se acercara a mí. La muerte me tomó del hombro y yo le dije que quería abrazarla, pero lo comprendí. Si avanzaba o al menos lo seguía intentando, solo vería la muerte, la esperanza se me hizo eterna, mi abuela caminaba muy despacio, logré apreciar sus rasgos a medida que acortaba distancia conmigo, tenía la boca entreabierta y la mirada perdida. Sus ojos eran vacíos pero no dejaba de mirarme. Le pregunté atónito que si estaba bien, ella no me respondió y cuando llegó al frente de mí, noté su deteriorado rostro, yo nunca la vi de esa manera. Le pregunté que por qué estaba de esa manera y la Santa Muerte me dijo que estaba sufriendo, porque yo no la dejaba descansar. Comencé a oír que alguien me llamaba por mi nombre, el sonido era difuminado, se escuchaba a mis espaldas, como si me llamaran desesperadamente. Entonces la Santa Muerte me dijo que le dijera lo que tuviera en el corazón, porque ya no tenía tiempo. Yo le dije a mi abuela que la amaba y que siempre lo había hecho, que me perdonara por nunca haberle dicho. Entonces el rostro de mi abuela pareció rejuvenecerse mientras esbozó una sonrisa y me dijo que ella lo sabía y que siempre lo supo, que ella también me amaba. Pero yo seguía escuchando mi nombre de fondo, lo escuché claramente, aunque seguía sin reconocer la voz, el pecho comenzó a dolerme como si me estuvieran exprimiendo, luego sentí un extraño ahogo, como si el oxígeno no me llegara y en ese momento la Santa Muerte me dijo que ya era hora de despertar. Tomé una bocanada de aire, reconocí dónde estaba y era un hospital, todo había terminado como si fuera un sueño, apenas sentía los pies y las manos, me recorría un hormigueo insoportable. Mi madre estaba a un lado con los ojos desorbitados y frente a mí, vi a un doctor que me ayudó a sentarme, mi madre me abrazó sin dejar de llorar. El doctor la apartó, diciéndole que yo necesitaba aire. Detrás de ella,
Observé a la Santa Muerte, me sonrió con ternura, como si todo estuviera bien y me dijo que ya me había despedido y que era hora de cumplir mi parte de dejarla descansar y seguir con mi vida. Cuando me sentí mejor, me explicaron lo que sucedió. Según mi madre me desmayé y tras pedir auxilio, un vecino me realizó reanimación cardíaca, ya que no respiraba. El personal de emergencias llegó por mí y fui hospitalizado. Según los doctores, estuve muerto por unos minutos, se creía que mi desmayo era por la anemia, al no estar comiendo nada. Aunque para mí eso era sospechoso. Mejor dicho, juzgo que la Santa Muerte me dejó sin vida por un minuto para que pudiera despedirme de mi abuela. Ese día fue un antes y después para mí, comencé a cuidarme y alimentarme mejor, al haberme despedido como corresponde, me sentí en paz. La Santa Muerte siempre está conmigo, pero solo se presenta cuando es realmente necesario, pues ya no tiene que estar todo el tiempo a mi lado para cuidarme. Desde entonces, le rendí culto en secreto, mis padres jamás se enteraron, hasta el día de hoy, conservé la pequeña estatuilla escondida en mi habitación, sin que nadie la encontrara. Hoy en día, en mi casa, tengo un pequeño altar para ella y le rindo culto las veces que se me presenta. Lo sigue haciendo con la misma imagen de una joven de piel blanca y cabello negro y siempre que le hablo, le sigo diciendo blanca, ya que el blanco es el color que predomina en ella. Relatos anónimos.